sintonía, Él allí envía bendición y vida eterna. Y vamos a darle gracias por eso. Vamos a recibir lo que Él está por hacer en nuestras vidas y lo que ya está haciendo. Y vamos a gozarnos en su presencia en este día. Padre, gracias por cada persona presente, por cada familia representada, por cada espíritu, alma y cuerpo que estamos aquí para ser traídos a verdad y traídos a comunión, que es la acción de uno. Gracias por concedernos este día y por todo lo que está en tu mesa el día de hoy, la mesa que aderezas delante de nosotros en presencia de nuestros enemigos, para que tu nombre sea glorificado y nosotros podamos cumplir tu propósito de ser hechos conformes a la imagen de Jesús. Estamos listos para recibir lo que tienes en tu corazón. Queremos sencillamente humillar nuestro corazón ante ti, no como esclavos, sino como hijos amados. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Como que truena mucho ahí. ¿Está bien? Ok. Bien, quiero invitarles a que presten atención a las palabras de este canto que vamos a poner otra vez. Hemos tenido estas canciones todas con un mensaje muy especial y profundo, pero vamos enfocándoles una a una, y ayer concluimos en empezar a entender lo que Jesús habla cuando dice yo y el Padre somos uno, y cuando Él dice Padre, como tú y yo somos uno, quiero que también ellos sean uno. Y como podemos empezar a ver, no tiene nada que ver. Él no estaba hablando de una unidad horizontal, ¿verdad? ¿Cuántas veces hemos lamentado la falta de unidad en la iglesia, la falta de unidad en el cuerpo de Cristo, y buscamos por medios humanos, esfuerzos humanos, lograr algo, ¿no? Y se crean acuerdos, pero luego se desbaratan. Y esto no funciona por una sencilla razón, porque Jesús nunca habló de que nosotros buscáramos cómo estar de acuerdo entre nosotros. Y conforme el día avance, mi oración es que nos quede claro a todos que la unidad ocurre en nuestro espíritu como individuos con nuestro Padre, con el Espíritu Santo, con Jesús en nuestro espíritu. Y entonces se origina de parte de Dios un mismo sentir. ¿Sí? Si yo tengo el sentir de Dios y tú tienes el sentir de Dios, vamos a sentir lo mismo. ¿Te das cuenta? Y si yo tengo la mente de Cristo y tú tienes la mente de Cristo, vamos a pensar lo mismo. Y ese es el objetivo divino en la verdadera formación y crecimiento del cuerpo de Cristo. Y entonces no hay generales y capitanes, y hay leamos Efesios 4, es muy claro lo que Dios dice ahí: un Señor, un bautismo, un Dios y Padre de todos, una fe. Pero eso es imposible excepto en la manera en que Dios lo ha provisto. Y esa provisión es perfecta, es infalible, y a cada uno nos corresponde elegir si vamos a vivir en uno con Abba o no. ¿Sí? Cada vez que mi esposa y yo disentimos en algo, hay una sencilla razón: no estamos siendo uno con Abba.
Y cuando arreglamos eso, las discrepancias se eliminan, sencillamente. Porque el origen de la unidad es Dios. Él es uno. Uno, unidad. ¿De acuerdo? No de acuerdo. No empecemos mal, ¿ok? Ok, entonces esta canción conjunta una declaración y es una conversación con Abba y vamos a escucharla y escucharlo a él en ella también. Abba, tú vives en mí. Nueva creación. Abba, tú vives en mí, Abba, yo vivo en ti. Me has sellado con tu espíritu para garantizar que ahora soy tu hijo. Me has dado libertad de la potestad del diablo, de la triste humanidad. Mi pasado de aflicción, de vergüenza y maldición, que me hizo ser esclavo de pecado y de temor, fue deshecho en Jesucristo, mi amado hermano mayor. Con él fui crucificado, soy una nueva creación. No soy el árbol malo que mal fruto solo da. Ahora soy un árbol bueno, pues he nacido de Dios. Su semilla me ha engendrado, vida eterna tengo ya. Mi papá te invita hoy a que recibas su adopción. Su semilla me ha engendrado, vida eterna tengo ya. Mi papá te invita hoy a que recibas su adopción. La vamos a poner otra vez para que la canten. Okay, si tú estás de acuerdo en que eres una nueva creación, entonces decláralo. Sí, y declara que Abba vive en ti y tú vives en él. Y esta es tu identidad now. Esto es quien tú eres. Y no hay otra opción. ¿Sí? Muchos hemos batallado con no puedo permanecer. Y mucha de la razón es que todavía nos damos permiso de vernos siendo una vieja creación. ¿Sí? Es que mi hombre viejo no quiere, pues nunca va a querer. Sí, es que por eso lo que ayer empezamos a ver sobre el hecho de que Dios no está viendo cómo parcha, cómo remienda el espíritu corrupto, sino que Él nos hace renacer, trae a muerte ese espíritu corrupto y nos hace resucitar juntamente con Jesús, dándonos el espíritu de su Hijo. Eso, cuando recibes eso y lo empiezas a vivir, porque todo lo que recibes de Dios es vida, ¿qué se hace con eso? Pues se vive. Si la vida se vive. Entonces ya no tienes por qué estar pensando en superar tus problemas, sino que tienes que estar ocupada en aprender a vivir desde este nuevo espíritu que nunca tuviste antes, pero que hoy se te da, o el día que recibiste la adopción, que recibes el espíritu de adopción, y
partir de allí. Y eso es maravilloso. A mí me emociona eso porque, repito, por décadas busqué ganarle a mi espíritu rebelde, necio y testarudo y corrupto, y nunca lo logré. Pero cuando Dios nos trae a entender su obra y podemos estar en acuerdo con Él, ¿sí? Que es la acción de recibir, estoy de acuerdo contigo. Entonces, el poder suyo hace que la nueva vida funcione. Y poder saberme ya no enredado y aprisionado con todas las cosas de un hombre viejo, como Dios le llama, para poder vivir en el nuevo, ya, ¿sí? Eso es maravilloso, ¿no? Así que cantemos, ¿de acuerdo? Nueva creación. Abba, tú vives en mí, Abba, yo vivo en ti. Me has sellado con tu espíritu para garantizar que ahora soy tu hijo. Me has dado libertad de la potestad del diablo, de la triste humanidad. Mi pasado de aflicción, de vergüenza y maldición, que me hizo ser esclavo de pecado y de temor, fue deshecho en Jesucristo, mi amado hermano mayor. Con él fui crucificado, soy una nueva creación. Nueva creación. Ya no soy el árbol malo que mal fruto solo da. Ahora soy un árbol bueno, pues he nacido de Dios. Su semilla me ha engendrado, vida eterna tengo ya. Mi papá te invita hoy a que recibas su adopción. Su semilla me ha engendrado, vida eterna tengo ya. Mi papá te invita hoy a que recibas su adopción. Nueva creación. Soy una nueva creación. Bueno, vamos a pensar. Lo está haciendo, ¿verdad? Okay. Sí, creo que hay una manera de apagar la lámpara nada más, y no sé cómo. Bueno, vamos a pensar un momento en lo que ya hemos visto, y lo primero que vimos ayer es ¿qué somos? La canción dice eso, está bien. Pero estamos constituidos en tres partes: espíritu, alma y cuerpo, y por lo tanto somos ¿qué? Una Trinidad. ¿Sí? Y esa Trinidad opera en unísono, ¿de acuerdo? Sin conflictos. Si una persona está en Cristo o no, de todas maneras es una Trinidad. Tiene espíritu, tiene alma, tiene cuerpo. Y una de las enormes sorpresas que nos llevamos cuando empezamos a entender la verdad sobre nuestro espíritu es que toda persona vive desde su espíritu. ¿Sí?
eh, en el espíritu es donde se gesta toda la existencia. Y entonces hoy vamos a abundar un poquito más en eso, aunque tenemos, como ya mencioné, poco tiempo para hacerlo, pero entendernos como una Trinidad nos permite empezar a entender a nuestro Padre, a Jesús, al Espíritu Santo, como una Trinidad. ¿Sí? Y dijimos, no te compliques demasiado con buscar detallar eso, porque es en la vivencia de uno con Él que vamos a entenderle y a conocerle. Y fuera de ella, pues, por más que lo contemplemos, nunca vamos a entender a Dios. Segundo, vimos que nuestro ser espiritual, mi cuerpo, tiene un orden en el que funciona. Empezamos a ver eso. Y es primero el espíritu, segundo el alma, que el alma es un organismo dado para manifestar, para comunicar. Y esa es su función. No tiene otra función. Por ejemplo, en los Salmos dice, bendice alma mía a Jehová. Es una expresión, pero eso, ¿por qué? ¿Quién le está hablando al alma? Exacto. ¿Te das cuenta? Entonces, es muy interesante ver esas declaraciones. María en su oración dice, mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, ¿no? Y entonces habla de su espíritu y luego habla de su alma también. Entonces tenemos esta verdad en la Escritura, y si quisiéramos ser muy técnicos, pues les daríamos un montón de referencias y todo, pero ustedes tienen su Biblia y tienen al Espíritu Santo y pueden escarbarle con todas las ganas y descubrir mucho más. Yo estoy convencido de que así es, que vivimos desde nuestro espíritu y que Dios, que es el Padre de los espíritus, puedes ir a Efesios 4:12 y ver allí otra vez una referencia precisa a esta Trinidad que somos. Dice, la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el espíritu y el alma, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, otra vez, ahí ves cómo nos mira, cómo nos ve Dios. Él ve esta Trinidad y Él sabe que todo está pasando en nuestro espíritu. Jesús dijo, no es lo que sale lo que entra al hombre lo que lo contamina, sino lo que sale del hombre. Porque del corazón salen, corazón, espíritu son sinónimos, del corazón, no del alma. ¿Te das cuenta? Del corazón salen los malos pensamientos, los adulterios, los homicidios, etc. Entonces, todo lo que somos está en nuestro espíritu. Y entonces los otros organismos, el organismo del alma, el organismo del cuerpo, el alma lo expresa, es la manera en que comunica en tres maneras: intelectualmente, sentimentalmente y volitivamente. Y vamos a hablar de eso más tarde. Y el cuerpo, pues es el que puede hacer cosas físicas, ¿no? Puede cantar, pero también puedes cantar aquí adentro, ¿no es cierto? Sin que se oiga afuera. ¿O no? Por eso decimos, ese trae la música por dentro, ¿no? Entonces, el espíritu es lo primario y allí es donde podemos ser uno con Abba. Si no somos uno con Él en espíritu, entonces no podemos ser uno con Él en lo demás. En 1 Corintios capítulo 6 dice, el que se une al Señor, un espíritu es con Él.
Quiero que pienses en eso un momentito. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. Porque esta es la característica del espíritu, no muchísimas personas creyentes seguimos con el concepto humano de uno y dos. Dios está a mi lado. Tomado de la mano, Señor, no me sueltes, etcétera, etcétera. Porque es una concepción humana de dónde está Dios afuera de mí, ¿verdad? Primero. Y segundo, pues la única manera de estar con Él es que estemos juntos, pero no que seamos uno. ¿Te das cuenta? Entonces, eso es un engaño. Cuando yo creo eso, vivo eso. Lo que tú crees, lo vives. Y por ende, entonces todo el tiempo te sientes solo o sola, porque aunque Dios esté aquí, ¿cuántas veces has estado rodeada de personas, pero te sientes solo? ¿Sí o no? Entonces, esa soledad es la característica de un ser humano. Todo ser humano está solo. Los que renacen, los que renacimos de Dios, ya no somos humanos. ¿Ya sabían eso? Uh-huh. Están como, sí, pero todavía no me la trago muy bien. Bueno, escuchen a Jesús, Juan 1:13. Juan 1:12 dice, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser, ¿qué cosa? Hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados ni de linaje de sangre humano, ni de voluntad de la carne humano, ni de voluntad de varón humano, sino de dónde son engendrados, de Dios. Entonces, si nacen de Dios, ¿qué son? Son divinos. No me oyen. Entonces, saber que Él está aquí todo el tiempo, como dices tú, aquí está a mi lado. Y si hago algo malo, me daba miedo porque Él estaba aquí, ¿no? En lugar de pensar que Él está en mí y que no se trata de que yo haga algo malo, no, sino que Él está viviendo en mí ahora y no, aunque me equivoque en algo, no es la condenación que yo entraba en porque Él estaba aquí viéndome y viviendo aquí al lado de mí, ¿no? En lugar, ¿no? Entonces eso cambia todo, porque yo viví mucho tiempo con temor, no con una libertad de vivir en mí y ser uno con Él, sino con temor de que, ups, aquí está al lado de mí, ¿no? Ponlo ahí nada más. Exactamente. Exactamente. Entonces, todas estas cosas son verdad si Dios las habla, ¿están de acuerdo? Pero lo que sigue es, ¿estoy viviendo esa verdad o si continúo viviendo un engaño? Si he nacido de Dios y sigo diciendo que soy humano, ¿qué pasa? Hay una contradicción, hay un conflicto en mi espíritu. ¿Puedo vivir la vida de Dios si sigo siendo humano? Un ser humano
por naturaleza es enemigo de Dios. Eso dice Dios. ¿Lo sabían? Aún los mejores humanos, los más buenecitos. Por eso Dios habla claramente, dice, no hay bueno ni aún uno. Porque su naturaleza es egoísta, es contraria a la de Dios para acabar pronto. Entonces, venir a ser uno con Abba solamente existe o es posible cuando tú y yo hemos nacido de Él. ¿Sí? Y eso es la cosa más importante respecto a la adopción divina. Tenemos que entender que Dios no nos adopta como una adopción humana. Adopción humana, el niño, la criatura, no nació de los papás y legalmente la añaden a la familia. Pero biológicamente, genéticamente, no es su hijo o su hija. Dios nos adopta muy diferente. Él nos hace nacer de Él. ¿Sí? Y entonces somos hijos legítimos. No hay diferencia entre Jesús como hijo y tú y yo como hijos. Eso tiene que caernos aquí en el corazón y tenemos que vivir la crisis necesaria. Yo le llamo la crisis de la fe o la crisis de creer, ¿no? O sea, todos tenemos que pasar por estos asuntos donde, ok, suena muy bonito, pero, y salen todos los peros que traes en el corazón. Y tienes que hablar con Dios y decirle, convénceme. Aurea. Gracias, Aurea. Blanquita y luego Tomás. Es tu mujer. Entonces, Cris, quiero entender que esta nueva genética se adquiere automáticamente en el momento en que aceptamos la adopción de papá. Así es. Me viene una, pues es pregunta, pero a la vez también con respuesta. Cuando nuestros frutos, que ya no deben de ser humanos, sino que deben de ser divinos, pero todavía sale humanidad de nosotros, quiero entender que estamos en esa carrera de la que habla Pedro o Pablo, ya no me acuerdo, en donde él dice, corramos con paciencia. Vamos en camino a la perfección de un ser hijo de Dios. Y esa perfección
la vamos adquiriendo conforme vamos caminando, conforme vamos corriendo. Y me viene al corazón esta imagen en donde vamos corriendo, vamos caminando, vamos dejando escamas, que es nuestra naturaleza humana. Y vamos adquiriendo o va avanzando la luz en nuestra naturaleza divina. ¿Es así? Vamos a hablar de eso un poquito. Y en realidad todo el día vamos a estar hablando de eso. Y vamos a llegar a entender, pero de manera resumida, para que no nos quedemos volando al respecto. El asunto es así. De parte de Dios, cuando yo estoy fuera de Cristo, existo en esclavitud. ¿Sí? ¿No? Ok. Y la razón de esa esclavitud, Dios la describe en Romanos 5:12. Dice, de manera que el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, y de ahí la muerte pasó, es un legado genético a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entonces, todo espíritu humano es un espíritu de esclavo. Romanos 8 dice, 15 dice, no recibiste el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Porque esta es la naturaleza humana, tiene un corazón de esclavo. Y la evidencia de eso es que la única manera del ser humano para relacionarse con alguien supremo o superior es pensando en que a esta persona se le tiene que servir, etcétera, ¿no? Pero la más poderosa evidencia es cómo el ser humano busca esclavizar a otros. ¿Sí? Y este es el concepto de autoridad, y tristemente se enseña en la iglesia una doctrina humana de autoridad, poniendo a Dios como el más mandón de todos, ¿no? Y vemos en Jesús la contradicción de eso, porque Jesús dijo, yo no vine a mandar, yo vine a servir. ¿Sí o no? Entonces, con este espíritu de esclavo, no podemos ni ver ni entrar al reino de Dios. Este es el problema de Nicodemo. ¿De acuerdo? Entonces, lo que Dios hace al hacernos renacer, que es la adopción, ayer citamos 1 de Pedro 1, dice que Dios nos ha hecho renacer no de simiente corruptible, espíritu de esclavo, sino de incorruptible. Entonces, Dios nos da, Gálatas 4:6, dice, algún símbolo sirve para. 4:6 dice, Dios, por cuanto eres hijo, Dios envió a tu corazón el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Entonces, este es el instante de tu adopción. Lo que ocurre es que Dios te da un nuevo corazón, un nuevo espíritu, ¿sí? Que ha nacido de Él. Tienes el mismo cuerpo todavía por un rato, porque también eso va a ser transformado, ¿sí? Tu alma sigue siendo la misma y va a tener que ser regenerada, como tu cuerpo también va a ser regenerado, pero tu espíritu es cambiado, ¿sí?
Y este es el punto crítico. Cuando no entendemos esto, entonces lo que decía Blanquita, que creo que no le gustó algo y se fue. Es que Blanquita es muy bromista y... Ok, pero ahí le cuentas, Max, ¿ok? Apunta, por favor. Lo que decía Blanquita es, vamos a pensar en lo que ella está diciendo. Ella está diciendo, entonces, yo vivo un poquito aquí y otro poquito aquí, pero conforme voy aprendiendo a vivir aquí, se me va quitando esto. Blanquita, te vas, me dejas con la palabra en la boca. No te preocupes. Miren, esto es muy, muy importante. Si nosotros, al recibir a Jesús, recibiésemos la verdad de nuestra adopción y recibiésemos la fe y el poder divino para morir con Cristo, para aceptar, dejar de ser humanos, ¿ok? Y empezar de cero, como recién nacidos, que es la instrucción del Espíritu Santo en 2 de Pedro 2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. ¿Sí? Entonces, así de tajo, ¡pum!, dejaríamos de batallar con todo lo humano. ¿Por qué? Porque lo que Dios ha hecho, está hecho. Pero si tú recibes a Jesús limitadamente, y eso es lo que muchos hicimos, ¿sí? Cuando fuimos invitados a recibir a Jesús, se nos dijo, recibe a Jesús, y luego había una nota adicional, como tu Señor y Salvador. Nada más. ¡Pum! Bloque. ¿De acuerdo? Entonces le recibimos así. Y empezamos una relación que Él no quiere con nosotros. ¿De acuerdo? Porque Él no dijo, yo vine a ser tu Señor. ¿O sí? A los discípulos les dijo, ustedes me llaman Maestro y Señor, y lo soy. Pero yo no vine a ser su Señor, yo vine a servirles. Juan 13, léanlo, ahí está. Entonces, cuando recibo a Jesús de esa manera y vivo ese acuerdo que tenemos, ¿no? Pues estorbo, impido todo lo demás, porque no me veo como hijo. No recibí a Jesús como mi hermano. No recibí a Dios como mi papá. Jesús, mi hermano, algunos brincan con eso, ¿no? Pues léelo en la Escritura. Hebreos dice, Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. Romanos, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Hermanos de quién? Este es otro problema de la iglesia. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo estás, hermana? ¿Cómo estás, hermano? ¿Verdad? Pero a Jesús, no. A Él no es mi hermano. Entonces la respuesta es todas esas cosas que creemos, mal creídas porque no son verdad, nos obligan a estar viviendo una mentira. ¿Sí? Al final de cuentas, o sea, no, Dios no me llamó a ser su siervo, su esclavo, Dios me invitó a ser su hijo. El día que Él me convenció de eso, por un lado me reía y por el otro lado lloraba porque era tantos años
de estar insistiendo en lo que tú nunca me... Porque eso fue lo que Dios habló a mi espíritu. Yo nunca te llamé a ser mi siervo. Eso nunca fue lo que yo te dije. Es lo que tú has hecho. Entonces, es tan importante lo que estamos viendo hoy, porque amén de que haya en tu pasado, lo importante es que vas a hacer hoy y de aquí en adelante. Y vas a hacer, vas a verte aquí o vas a verte aquí. Es lo único que marca la diferencia. Y entonces, si yo me veo aquí, ¿qué de las cosas que todavía no conozco de la vida divina y qué de las cosas que todavía me obligan a vivir cosas humanas, como decía Blanca o Blanquita? El segundo, ¿verdad, Tomás? Gracias. Ok. Pues la única manera correcta de vivir es siendo recién nacidos. ¿Qué pasa cuando aceptas ser recién nacido de Dios? ¿Te dejas servir? ¿Qué más? ¿Te dejas amar? ¿Tienes una nueva vida? ¿Qué más? A ver, mamás, ustedes han dado a luz y saben qué es tener un recién nacido. Háblenme. No sabes hacer nada, solo recibes. ¿Te dejas cambiar los pañales sucios? Recibes de tu padre y tus padres lo que ellos son. No te identificas con las mascotas de la casa, ¿verdad? ¿O sí? No ladra el perro y tú empiezas a ladrar, ¿o sí? Pero oyes a mamá y a papá hablar y empiezas a hablar su idioma. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque naciste de ellos. ¿Sí? Entonces, ¿te das cuenta dónde hemos estado equivocados? Tratando de ser lo que no somos. Y no funciona. Entonces vamos a terminar esta parte viendo lo que Jesús nos dice en Mateo el capítulo 7. Jesús dice, creo que es el versículo 19 por ahí. Si lo buscan, alguien me dice, me corrige, pero Jesús dice esto. Dice, tengan cuidado de los profetas que vienen a ustedes con apariencia de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. ¿Okay? Y la razón de Jesús de decirnos eso fue advertirnos que habría, y lo dijo muchas veces, en muchas maneras, vendrán muchos falsos maestros y muchos falsos profetas en mi nombre y muchos falsos cristos. Y porque vienen en mi nombre, el peligro es que ustedes, con el simple hecho, yo vengo en nombre de Jesús, todo el mundo se agache, ¿verdad? Y diga, no, pues, bien, si te envió Jesús, pues tú nos dirás qué hacemos. Pero entender lo que estamos hablando hoy te va a hacer invulnerable a engaño. Ayer yo les dije, no me crean a mí nada. Escuchen a Dios en sus corazones. Porque si han recibido a Jesús, el Espíritu de verdad, ¿dónde está? Él da testimonio a tu espíritu
de que eres hijo o hija de Dios. Y cuando Él habla verdad por la boca de quien sea, Él da testimonio en tu espíritu de que esto es verdad, aunque lo que oigas te choque aquí en la cabeza. Es lo que nos decía Aurea, empezó a oír verdad y aquí había muchos conflictos, pero aquí estaba el testimonio del Espíritu. Ella eligió seguir ese testimonio hasta que estos pensamientos fueron destruidos, sujetados a la obediencia a Cristo. ¿Sí? Entonces, Jesús dice, hay una sola manera de que ustedes identifiquen quién es mío y quién no es mío. ¿Cuál es? Por sus frutos los conocerás. Y entonces Él habla de esta situación y por eso estamos viéndolo aquí. Y dice, y lo cantamos en la canción, no puede el árbol malo dar buen fruto, ni puede el árbol bueno dar mal fruto. El árbol malo da mal fruto y el árbol bueno da buen fruto. ¿Sí? ¿No? Nuestro hermano mayor, Sí. ¿sí? Si es nuestro hermano mayor, ¿por, ¿por qué lo aceptamos entonces como nuestro Señor y Salvador? Si viene siendo en la forma en que se está explicando, ¿por qué lo aceptamos como Señor y Salvador? Pues lo Yo creo aceptamos que así. es porque tiene un grado, es un Big Brother, ¿no? Es un hermano mayor, ¿no? Pero, ¿en dónde entra eso? Pues, ¿en dónde, para no entrar en conflicto uno? Sí. Sí, bueno, si es mi hermano, está bien que sea mi hermano mayor, pero entonces, ¿por qué es mi Señor y Salvador? Porque es hijo de Dios. Yo también soy hijo de Dios. Sí. Ahí entra esa pequeña, no duda, pero pregunta. Claro. Jesús es Señor de señores. Es Rey de reyes. Como Dios es dueño de todo y es todo lo que Él es, todos sus nombres. Nadie puede argumentar eso. ¿Es mi Señor? Claro que es mi Señor. Pero la relación que Él quiere conmigo y que yo tengo con Él no es de señorío, sino Él es mi hermano. ¿Sí? Mientras yo solamente le conocí como Señor, Jesús dijo, el siervo nunca puede ser mayor que su Señor. El discípulo no puede ser mayor que su maestro. ¿Sí? Entonces, era absurdo en ese esquema aquí, yo humano, él divino, yo corrupto, él santo, todos los contrastes. Pues ser como Cristo era el conflicto. ¿Sí? Y entonces se crean las doctrinas que te dicen que, bueno, aquí en la tierra eso no se puede, pero cuando ya te vayas, entonces quién sabe cómo le va a hacer Dios, pero no te preocupes, allá Él se verá. ¿No? Y no funciona. Y el testimonio, la evidencia de la que Jesús habla, es que mientras vivimos aquí, este es el fruto que damos. Hablamos bien, podemos predicar, enseñar, decirle a la gente, pero la vivencia en la casa, en el trabajo, no hay buen fruto. Va a acabar pronto. Yo levanto mi mano, así fui. Y te sientes re mal, porque ya le fallaste al Señor, ¿no? Ya le fallaste a todos los demás. Y entonces se van creando niveles de aceptación de, bueno, esto sí se vale, ¿no? Un poquito no hace daño. Pero es mal fruto.
Y no hay manera de disfrazar eso. Entonces, el asunto no es no reconocer el señorío de Jesús. Lo reconocemos, por supuesto, y mientras más le conozco, más Señor es. Pero que este Señor, que Jesús es, me tome como su hermano y me diga, yo soy el camino. Y tú vas a venir al Padre por mí. Yo te voy a llevar. Yo te voy a enseñar a ser hijo de Dios. Eso lo cambia todo. Sí. De esposo, las bodas del Cordero y el estar casado eternamente con Jesús como el amado. Creo que eso también no lo hemos recibido completamente o limitado, lo hemos estado viviendo muy limitado, pero creo que eso viene, el Espíritu Santo nos va a ir llevando hacia allá, a esa intimidad, esa fuerza de lo que se vive en un matrimonio, que es solo una imagen aquí en la tierra, pero allá es el esposo que toma a la esposa eternamente. Sí, hermano, es así y eso viene. Pero no va a venir si no aprendemos a ser hermanos. Porque de otra forma sigue este contraste. ¿Sí? Él es, yo no soy. Y tenemos que vivir nuestro nacimiento, tenemos que vivir nuestra adopción para que no haya esa discrepancia entre Jesús y yo. La diferencia entre Jesús y tú y yo, si hemos nacido del mismo papá, ¿cuál es? Sí la hay. Él está más crecido. Él es el varón perfecto. Yo soy recién nacido. ¿Te das cuenta? Pero genéticamente y todo lo demás, somos como Él es. Y eso está en la Escritura. Primera de Juan, capítulo 3, lo dice, y capítulo 2 dice, como Él es, así somos nosotros en este mundo. Entonces, el punto es que el Espíritu, voy a tener que mover esto porque, no, por supuesto que me ocupo de que ustedes también puedan ver. ¿Todos pueden ver de este lado? Ok. El Espíritu tuyo y mío tiene que ser nacido de Dios para que pueda ser compatible con Dios. Y el espíritu humano, el espíritu esclavo, no lo es, porque es un espíritu corrupto. ¿Sí? Y volvamos a oír a Jesús sobre este tema. Él dice, no se pone remiendo nuevo en paño viejo, no se echa vino nuevo en odres viejos. ¿Sí o no? Dios no parcha, no remienda. Él hace las cosas nuevas. Y de todas sus creaciones, son muchas, son innumerables y todas perfectas, tú eres la más importante. Porque para nuestro Padre un universo es un universo, pero tú eres su hijo, su hija. ¿Sí? Y tenemos que venir a verdad. Verdad, 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 verdad divina es el camino, es la única manera de poder avanzar en recibir lo que nos ha sido dado. La razón por la que nos encontramos recurriendo al conocimiento vivencial humano que tenemos
¿Es por ignorancia? ¿Sí? No sé cómo se hace en la vida divina, pero sí sé cómo hacerle aquí, entonces le voy a hacer así. Es una terrible decisión, porque complicas tu transformación. Toda acción tiene consecuencias. ¿Sí? ¿No? Entonces, ya no hay condenación, no estamos en riesgo de perderlo todo, porque fiel es el que ha prometido, el cual también lo hará. Pero ciertamente podemos vivir todo el tiempo aquí en la tierra una vida totalmente miserable, siendo hijos, ignorantes. Ya han oído el cuento del hombre que compra su boleto de barco para cruzar el Atlántico y no le alcanza para más, entonces se lleva un itacate, ¿no? Para todo el transcurso, pero su boleto incluía la comida y todo lo demás, y todos los días veía que la gente llegaba así, bombocha de comer, y le contaban las maravillas de la comida que servían, y él comiendo sus tortillas enmohecidas, ¿no? Y cuando llegan al final del crucero, del viaje, ese día, cuando están ya entrando al puerto, descubre que su boleto incluía todo. Entonces, eso es el ejemplo clásico de una persona que ha recibido a Jesús, limitándolo, y que se dedica a todo lo incorrecto. No vive la vida eterna. Vive por aquí y por allá, Marco. Cuando Dios me convenció de que Él quería relacionarse conmigo como hijo y Jesús como hermano, yo estaba acostumbrado a decirle y a llamarle Señor. Y duramos como 6 meses, Jesús y yo, con un jueguito de hermanos, donde cada vez que yo le decía Señor, Él empezaba a corretearme alrededor de Abba para darme un coscorro por haberle dicho Señor. Y esto fue, cada vez que yo decía Señor, se daba esa situación. La gente se asombra mucho cuando les platico esto, pero así fue, ¿no? Y hasta que se me quitó la costumbre de llamarle Señor y decirle hermano. Gracias. Gracias, Marco. Este es lo hermoso de una relación personal. Siempre hablamos de una relación personal, ¿no? Con Jesús, y nadie la tiene. Pero este testimonio es, en el caso de Marco, esto es como él fue traído a entender, a vivir, a ser transformado en su relación con Jesús. Para muchos el llamar a Jesús otra cosa que Señor es una ofensa. Si lo traemos ya alambrado, entonces tenemos que vivir una transformación, una renovación de nuestro entendimiento para ser hijos. ¿Sí? Y Dios no tiene bastardos. Sí, la salvación es 3 procesos. Por misericordia, está en Tito 5 o Tito 3. Por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Por misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Entonces, vamos a poner un menú aquí arriba. ¿A quién le gusta escribir? Gracias.
¿Qué es mi espíritu? Es punto 1. Y esto lo hemos estado viendo, pero quiero asegurarme. Punto 2 es cómo se vive en el espíritu. Punto número 3 es cuál es la provisión para mi espíritu. Punto número 4 es ¿qué es salud espiritual? Punto 5, ¿cómo soy traído a libertad? ¿Cómo soy traído a libertad? Y punto final es, estoy creciendo en ser uno con Abba en espíritu. Que vamos a ser introducidos a estas cosas. Según el reloj, y vamos a terminar todo esto para las 11:30. Pero vamos bien. Ok. Ya entiendes que tu espíritu es la parte fundamental de tu ser y que ya no puedes seguir pensando humanamente de tu espíritu, sino tienes que empezar a verte con espíritu de hijo. Si el mismo espíritu de Jesús, Gálatas 4:6. Si quieres anota eso al lado de ese título. Sí, por cuanto soy hijo, Dios envió a mi corazón el espíritu de su hijo. ¿Quién es su hijo? ¿Quién eres tú? ¿Te das cuenta cómo lo hace Dios? Si no tuviera el mismo espíritu que Jesús tiene, no puedo ser hijo. Pero Él envió a mi corazón el espíritu de su hijo, por el cual ahora llamo a Dios ¿qué? Abba, papá, mi papá. Entonces, mi espíritu es un organismo invisible, obviamente, pero el hecho de que sea invisible no quiere decir que no existe. Y está hecho, está formado para ser uno con Dios. ¿Sí? Todo lo que Dios es se conecta a lo que mi espíritu es. Creo que necesitamos tocar un punto más aquí y es ¿hasta dónde quieres llegar con Abba? Bueno, vamos a ver hasta dónde Él quiere llegar contigo. ¿De acuerdo? Efesios capítulo 3, verso 19 y 20 dice que estamos siendo traídos a amor, cimentados y arraigados en amor, para que podamos conocer la dimensión total. Habla de 4 dimensiones: la anchura, la altura, la profundidad y la longitud. Y poder conocer el amor de Dios que excede a todo conocimiento, para que seamos llenos de toda la plenitud de Dios. Eso es el propósito de Dios. ¿Te das cuenta? Obviamente es demasiado grande, pero está declarado. Está declarado, está prescrito por nuestro Padre. Sí, por eso el conformarnos con otros títulos es una verdadera aberración.
Cuando Jesús habló de títulos, Él les dijo a los discípulos, ¿quién dicen ustedes que yo soy? Porque humanamente, pues eres profeta, eres esto, eres aquello. ¿Y qué le reveló el Padre a Pedro? Tú eres el Hijo. No hay más grande que eso. No hay más alto que eso. ¿Y tú quién eres? Hijo. Sí, y créanme, todos sin excepción hemos vivido, los que ya podemos vernos como hijos, hemos vivido una crisis en el proceso, y Marco acaba de hablar de eso, Aurea, y podríamos ir alrededor y muchos más dirían, yo también batallé de diferentes maneras, pero el trabajo del Espíritu Santo es convencerte de la verdad. Entonces, mi espíritu es el único lugar donde yo puedo recibir a mi Padre, porque es el único lugar donde Él se va a dar a mí. ¿Sí? Dios no viene a vivir a mi lado, Él viene a vivir en mi espíritu. Él puede llegar por su propia voluntad tan cerca como la puerta. ¿No es cierto? Jesús lo dice, aquí estoy a la puerta y ¿qué hago? Llamo. A mí me toca hacer ¿qué? Abrir la puerta, dejarle entrar y Él dice, yo traigo la cena, yo traigo la comida. Si Él no viene a ver qué me quita, Él viene a darse a mí. Él es vida. ¿Están de acuerdo que Jesús es vida? Él viene a darse a mí, viene a darme vida. Viene a darse a mí, Él a mí. ¿Qué me toca a mí hacer? Recibir. Entonces, muchos hemos abierto la puerta, pero no recibimos. Estamos tratando de darle a Él. Así no funciona. ¿Sí? Sí, Juan 14 dice, el que me ama, mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos nuestra morada con Él. Entonces tienes a Abba, tienes al Verbo, Jesús, tienes al Espíritu Santo habitando ¿dónde? En tu espíritu. Eres casa de Dios. ¿Recibes eso? Si Dios ya está aquí adentro y vino a darse, ese es el fundamento para entender el ser uno. Regresemos al recién nacido. ¿Qué hace? Recibe. ¿No? Y empieza a crecer y empieza a exigir, ¿no? ¿O no, mamás? Tiene hambre y no le das a tiempo, te lo hace saber. Entonces, tenemos que vivir esa fase de nuestro tiempo con Dios. Yo personalmente, hasta donde voy aprendiendo, creo que mi tiempo aquí en la tierra va a ser de un recién nacido divino, nada más, hasta allí. Porque es tan inmenso lo que Dios es. Llegar a la plenitud de Dios, que es su propósito, lo acepto. No quiero impedirlo, no quiero frenarlo, pero mientras más me muestra Él las cosas básicas, son tantas, es tan inmenso todo lo divino. Y entonces estoy contento con ser recién nacido. ¿Sí? Y ya soy hijo. Y es asombroso lo que nuestro Padre hace en nosotros conforme se lo permitimos. Pero es en mi espíritu donde todo ocurre y luego se manifiesta hacia afuera.
Pero la comunión con Dios se vive en tu espíritu. Y citamos ayer Juan 4:24. Entonces, ¿cómo se vive en espíritu? ¿Alguien ya lo entendió? Siendo uno, ¿con quién? Con Abba. ¿Y qué quiere decir eso? Pero en la práctica, ¿cómo se hace eso? Tengo que escucharle porque sus palabras son y son vida. El foco, la energía, para que prenda necesita recibirla. Mi espíritu, para que viva, necesito ¿qué? Escucharle. Sí, eso es lo que come mi espíritu. Mi espíritu come vida. Y esa vida me es dada en lo que Dios llama su idioma. El idioma de Dios es verdad. Verdad. Y Él lo habla en todas las lenguas humanas y angélicas. Entonces, si soy recién nacido de Dios, voy a aprender a hablar ¿qué idioma? Verdad. Y eso me dice Dios en su palabra. Hablad verdad los unos con los otros. Pero no es la verdad humana, sino es decirle sus verdades a nadie. Eso es la verdad divina, la que habla el Espíritu. Lean 1 Corintios 2, y allí se nos explica que ningún hijo va a ser ignorante. Sí, dice, nadie conoce lo que hay en el hombre, sino el espíritu del hombre que hay en él. Así tampoco nadie conoce lo que hay en Dios, excepto el Espíritu de Dios. Y luego dice, y a nosotros se nos ha dado el Espíritu de Dios para que conozcamos las cosas profundas de Dios. ¿Sí? Entonces, si tú no sabes, y todo recién nacido no sabe, ¿qué necesita hacer? Recibir verdad. No la busques en personas. Lo peor que puedes hacer es ser dependiente de otros. Esa es una enfermedad espiritual. Ahora estoy hablando divinamente, no estoy hablando humanamente, de ser rebeldes y de ser jactanciosos y de ser... No. Pero la enseñanza que va a producir la vida divina en ti, te la da el Espíritu Santo en tu espíritu. Tú estás escuchando mis palabras, pero yo no te puedo explicar nada. Si hay revelación, cosas que no has visto, es el Espíritu Santo haciéndolo en este momento, allí adentro de tu espíritu. Sí, dices, y hay que darle crédito a Él. Él es el maestro. ¿Sí? Y Él no se va. Él no dice, bueno, ya son las 6, ya se acabó. Ojalá nos veamos otra vez si no nos vemos en otro lado, ¿no? Pero Él está contigo para siempre. Y la única persona que le limita, pues eres tú. Nadie te puede robar la verdad, nadie te la puede impedir, nadie te la puede negar. Tu Padre te la ha dado. A una computadora le bajas información, ¿no? Para que la tenga en su memoria. Bueno, ahora ya no, porque tienes el internet, te conectas y ahí está todo, ¿no? Lo humano. Ya estamos metiendo lo divino ahí también. Pero es como trabaja la cosa, ¿no? Si no le metes información, no hacen nada. Pues haz de cuenta que tú y yo en Cristo somos iguales. Si no tenemos verdad, no funcionamos. Entonces la vida en el Espíritu se vive recibiendo vida que me es provista en verdad. ¿Sí?
porque es la manera en que Dios me comunica su vida, su verdad. Si la recibo, me es dada para que yo camine en ella, en el poder de Dios. ¿Sí? El esclavo, cuando oye a Dios, oye órdenes. Y con la orden la amenaza. ¿Te ha pasado eso? Escuchas un mensaje, ¿no? Con oídos de esclavo. Y aparte de todo lo que ya sabías que tenías que hacer que no estás haciendo, hoy descubres otra cosa que tienes que hacer también. ¿Cierto? Y te resuelves a hacerla, ¿no? Si eres de los buenos, dices, bueno, pues, si Dios lo quiere, lo voy a hacer. Y le empiezas a echar ganas, ¿y qué pasa? ¿Cuánto tiempo dura el gusto? Es cansado. Eso es muy cansado. Estar falla y falla y falla y falla es muy cansado. Muy desgastante. Pero cuando entiendes que por eso Jesús dice, las palabras que yo te hablo no son mandamientos, son espíritu y son vida. ¿Qué hace la vida? ¿Alguien sabe qué hace la vida? Vivifica. ¿Sí? La vida vivifica. Entonces, cuando recibo estas palabras que el Espíritu habla a mi espíritu, me vivifica. Y puedo vivir en el poder de esa vida, la vida de Dios, la vida divina. Eso que Él me dice, lo puedo vivir. Y es la única manera de vivir la vida divina. Si le das por el lado de tratar de hacerlo en tus fuerzas, es un fracaso garantizado. Porque entonces se convierten en tus obras. Y tus obras son obras muertas. Y te llenas de justicia propia y de orgullo. ¿Y qué le pasa al orgulloso? Al que se exalta. ¿Ya te ha tocado eso? A mí sí, muchas veces. Cuando más bien pensaba que iba, ahí venía el porrazo adelante. Entonces, no es por allí. En mi espíritu, el espíritu de hijo es un espíritu humilde. Todo lo que quieras entender de tu espíritu como hijo o hija de Dios, mira a Jesús. Tienes el mismo espíritu que Él. Él dice, soy manso y humilde, ese es el espíritu que Dios te ha dado. Jesús tiene espíritu de poder, de amor, de dominio propio. ¿Lo crees? Ese espíritu te ha sido dado. ¿Te das cuenta? Entonces, empezar desde allí. Por favor, no te hundas en el conflicto de, híjole, si hubiera yo sabido esto, ¿no? Hoy Dios te está hablando, si le estás escuchando a Él, no a mí, y te toca decidir si vas a vivir esto. Cuando le oigo y recibo lo que Él me dice, haciéndole a Él responsable de cumplir lo que me dice, ¿sí? Vamos a entender esa parte porque muchos batallamos aquí. Oímos a Dios, recibimos su palabra y empezamos a dudar cómo le hago. ¿Sí? Porque traemos la cabeza torcida todavía, no entendemos cómo opera la verdad. Y entonces eso crea un inmediato bloque a que camines en fe. ¿Sí? Todo lo que puedes ver, y hablemos de las cosas que Jesús mostró en fe. Por ejemplo, Pedro empezó a agarrar el hilo, ¿no?
Acuérdense que Pedro tenía espíritu de esclavo todavía, no había nacido de nuevo todo el tiempo que estuvo con Jesús, físicamente. Entonces, pero él empezó a ver que cuando Jesús hablaba las cosas se hacían, ¿no? Y cuando Jesús viene en el mar aquella noche de la tormenta y camina sobre el agua y Pedro le dice, si eres tú, di que yo venga a ti. Porque ahí estaba el secreto que ya estaba captando Pedro, ¿no? Y Jesús le dice, ¿qué cosa? Abracadabra. Jesús le dice, ven. ¿Sí? No importa si es una sílaba o dos o qué. Si Él lo dice, esa palabra es viva y eficaz. ¿Te das cuenta? Entonces, todo lo que Dios te habla va cargado de fe, va cargado de poder. Nunca debes dudar, ¿puedo? ¿Con qué? ¿Cómo le hago? Tienes que poder solamente seguir recibiendo. ¿Qué hace Pedro? El paso. ¿Sí? ¿Qué pasa? Pues que no se hunde. ¿Qué poder está usando? El de Dios. ¿Sí? ¿Qué lo está sustentando sobre el agua? La palabra de Dios. Esa es la manera en que vas a ser amor, es la manera en que vas a ser pacificador, es la manera en que vas a vivir la vida de un hijo de Dios, en el poder de Dios. ¿Te das cuenta? Tratas de hacerlo en tu poder, te desgastas, te deprimes, empiezas con todos estos problemas mentales. ¿Sí? Pedro empezó a pensar en su poder. Iba caminando en el poder de Dios, ¿cierto? Y de repente, ¿qué ando haciendo aquí yo? Exactamente lo mismo para ti y para mí. ¿Vas a hundirte muchas veces? Probablemente sí. ¿Te vas a morir? No. Vas a ser enseñado a permanecer. ¿Qué le pasa a un bebé cuando está aprendiendo a caminar? Se cae hasta que aprende a ya no caerse. Igual contigo. Conmigo igual. Cada vez que Dios ha puesto un asunto de fe enfrente, vives todos los conflictos que todavía traes adentro. Cuando ya no los tienes ya no es problema, pero cuando los tienes son enormes, ¿no? Y cuando eliges decir, llueva o truene, yo te creo, ahí voy, y te tiras, y Él te sustenta, es asombroso. Y cada hijo, cada hija tiene que vivir eso. No puede ser hijo y no caminar en fe. ¿Qué es eso? Un hijo incrédulo, eso no existe. Bueno,